Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Introducción al Reversing desde cero. Vamos a continuar con x64dbg, pero en este caso no vamos a explicar más funcionalidades del debugger, sino que vamos a aprovechar para explicar algunas cositas que nos quedaron pendientes del video anterior. Bueno, en principio seguimos con el mismo ejercicio que habíamos visto en el primer video. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver lo que son los registros, ¿no? ¿Qué es un registro? Un registro es una porción de memoria pequeña, ultra rápida, que forma parte del procesador y que sirve para intercambiar datos, ¿sí? Que se usan frecuentemente. Entonces, nosotros siempre, si estamos hablando de un 32 bits, en este caso, cada registro tiene un tamaño de 32 bits, por supuesto, que son 4 bytes. 4 por 8, 32. Acuérdense que un byte son 8 bits. Así que si yo tomo, por ejemplo, el registro de AX, tengo el byte 18, el byte FB, el byte 8F y el byte 00. ¿Sí? Esos son los 4 bytes que contiene el registro de AX. Bueno, los registros se pueden usar generalmente para distintas cosas, pero algunos registros tienen un uso puntual específico, muy, digamos, específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, EIP es el Instruction Pointer y es un registro que apunta a la dirección de memoria de la instrucción que se va a ejecutar en ese momento. Por ejemplo, acá tenemos el ejercicio primero detenido en el entry point en la dirección 49.1372 y vemos que el valor de EIP es 49.1372, ¿sí? Si yo empezara a tracear y apretaría, por ejemplo, F8, vendría luego a ejecutar esta instrucción, con lo cual el registro de IP cambiaría y pasaría a valer 49.1377. Hacer la prueba, yo apreto F8 y ahí veo que el registro de IP toma el valor 49.1377, que es el de la dirección de memoria la próxima que se va a ejecutar, ¿sí? Bueno, ese es el registro de IP. Después, otro registro puntual y específico es ESP. ESP es el stack pointer y apunta a la parte superior o al plato superior del stack que en ese momento. Por ejemplo, acá ven que en ESP tiene un valor de 8F FAC0 y acá SP tiene el valor 8F FAC0. Quiere decir que ESP apunta al plato superior de la pila. Y EBP es el base pointer, es decir, que apunta a la base del stack, de donde está el frame este del stack. Si yo marco el registro EBP y hago following stack, me marca que esta sería la base del stack, ¿sí? O sea, empezaría acá y termina acá para este frame, ¿no? Después tenemos los registros de uso general, EAX, EBX, SX y EDX. Bueno, EAX es el acumulador y se utiliza fundamentalmente para guardar los resultados de las funciones. Por ejemplo, cuando ustedes llaman a una función del sistema, cuando termina de ejecutarse va a devolver un valor. Bueno, ese valor siempre se guarda acá en EAX. Después, EBX es un registro de uso general que se apunta por lo general a data, se puede usar para lo que uno quiera, no tiene nada así puntual específico. Lo mismo que EDX, ¿sí? SX es el contador que, eh, si bien se puede usar para otras cosas, cuando hay un loop o copiamos bloques de memoria de un lugar a otro, o cualquier operación que sea repetitiva, SX hace de contador. O sea, se va incrementando o decrementando según cómo esté seteado el bucle, ¿sí? O la repetición de la operación. Y, y cuando SX llegue a cero,
Si se decrementa o a X valor que ponemos como tope, acá, vas a ver que terminó ese ciclo de operaciones repetitivas y va a salir del loop o va a terminar de hacer las operaciones esas repetidas. O sea, es un contador. Y después nos quedarían ESI y EDI, que por lo general se usan para copiar bloques de memoria de un lugar al otro, siendo ESI el source y EDI el destination. O sea que cuando se copian bloques de memoria de un lugar a otro, copia lo que está en la dirección apuntada por ESI en lo que indica la dirección apuntada por EDI. ¿Sí? Y después tenemos el registro EFL, este EFLAG, que es un registro que nos muestra el estado general de los flags. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los registros? Yo les voy a mostrar un grafiquito acá. Los registros de 32 bits, ¿sí? A su vez se pueden dividir en registro de 16 y 2 de 8. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, EAX sabemos que es como ser un registro de 32 bits, está compuesto por 4 bytes. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera leer los últimos 2 bytes, en vez de tomar EAX, que es un de Word, puedo tomar AX, que es un Word. Acuérdense que teníamos byte, que es un byte, Word son 2 bytes y the Word o doble Word son 4 bytes, o sea, el doble. Cada unidad de medida se va duplicando. Entonces, el registro AX, que es de 16 bits, o sea, los últimos 2 bytes, a la vez se puede dividir en 2 de 8. ¿Sí? A L correspondería al último byte y a H al anteúltimo byte. Yo lo voy a explicar. A ver si se entiende. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el registro EAX, ¿sí? Que vale, vamos a copiar los valores que teníamos acá. EAX vale 008F FB18. Entonces, vamos a poner 008F FB18. Los pongo así separados para que se den cuenta bien que esto es un byte, esto es otro byte, esto es otro byte y esto es otro byte. Bueno, entonces, este sería EAX, serían 32 bits y sería un de Word, ¿correcto? Pero yo puedo tomar AX, que AX correspondería a estos últimos 2 bytes, FB, ¿sí? Y 18. Estos serían 16 bits, porque son 2 bytes, 2 por 8, 16, y la unidad sería Word, o sea, un Word son 2 bytes. Y después yo puedo tomar AH, ¿sí? Que correspondería a este byte, FB, o sea, al anteúltimo, y es un registro de 8 bits y un tamaño de un byte, ¿no? Y AL sería la parte más baja, o sea, el último byte, sería el 18, que sería otro registro de 8 bits y un byte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, esto que vemos acá, ¿sí? También se aplica para los registros EBX, SX y EDX, ¿sí? Mientras que para los registros EBP, ESI, EDI y ESP solo podemos dividirlo en 16, o sea, de un tamaño de 2 bytes. Para EBP tenemos BP, para ESI, SI, para EDI, DI y para ESP, SP. O sea, la parte de 8 bits en estos casos no las tenemos. Bueno, creo que eso está bastante claro. Esto en 32 bits. En 64 tenemos más cantidad de registros, porque además de los que teníamos en 32 bits, que ahora van a ser del doble de tamaño,
¿sí? Van a ser de 64 bits, o sea de 8 bytes. Tenemos los registros R8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Quiere decir que tenemos mucha más capacidad de procesamiento de datos, ¿no es cierto? Ahora, estos registros que nosotros vemos en color celeste, ¿sí? Están disponibles, como aclara acá, en arquitectura de 64 bits. Mientras que en 32 bits solo tenemos lo que vemos en verde, ¿sí? Y fíjense, esto es importante, no es que en 64 que estos son dos, RAX y AX son dos registros distintos. Digamos que RAX es un registro de 64 que se puede dividir en uno de 32 y a su vez en uno de 16 y en dos de 8 como habíamos visto con los registros de 32 bits. O sea, digamos que esto verde está comprendido dentro de este registro. ¿Sí? Acá lo mismo. Todos estos de EBX están comprendidos dentro de RBX. No es que tienen, lo van a ver por separado. O sea, está comprendido dentro de este que es el doble de tamaño. Para terminar con esta parte, vamos a explicar lo que son los flags, ¿sí? Los flags son banderitas que tienen un valor binario que puede tomar dos posibilidades, o 0 o 1, y que se activan según los resultados de las operaciones que se vayan realizando. Honestamente, cuando uno hace reversing, al menos en mi caso, va debugueando, casi nunca mira el estado de los flags, porque mismo acá los saltos y las operaciones nos van diciendo si un salto se va a producir o no, o podemos ver el resultado de una operación. Entonces, la verdad que yo personalmente mucha atención no le presto, pero está bueno saberlo, sobre todo los flags que son más determinantes, ¿no? Que son 3 o 4 que los voy a explicar ahora. Primero tenemos el flag Z, ¿sí? Que ese es un flag que se activa, y es el zero flag, que se activa cuando el resultado de una operación es 0, ¿sí? Después tenemos el flag C, que es el flag de carry, que funciona con los valores que no consideran el signo, o sea, con los valores unsigned. Y se activa cuando el resultado de una operación es mayor al tamaño que se puede almacenar en un registro. Por ejemplo, supóngase que EAX valdría FF, que sería el máximo valor positivo. Si yo le sumo 2, ¿sí? Se me va a dar vuelta ese valor, o sea, va a valer 1, ¿correcto? Entonces, si yo a un número muy grande le sumo otro número, no me puede dar un número más chico. Bueno, entonces hay un carry ahí. Es cuando el resultado de una operación es mayor a lo que puede almacenar el valor de un registro. Ahí se me va a activar el flag C. Después tenemos el flag O, que es el flag de overflow, que está acá arriba, ¿sí? Que es similar al anterior, pero este considera el signo, ¿sí? O sea que se va a activar cuando el resultado de una operación, ¿sí? Cambia de signo, ¿sí? Después tenemos el flag S, ¿sí? Que es el flag de signo, y este se va a activar cuando el resultado de una operación es negativo. Bueno, esos son más o menos los 4 flags más relevantes para lo que nosotros vamos a usar. Así que después cuando Ricardo les explique las instrucciones, va a mostrar en detalle porque no todas las operaciones afectan, depende. Hay algunos flags que son afectados por ciertas operaciones y otros no. Así que bueno, eso ya lo van a ver cuando Ricardo haga el video donde explica las instrucciones, pero todavía no llegamos ahí, vamos despacito. Y ya que hablamos de los flags, vamos a explicar los números positivos y negativos. Así que
De antemano le pido perdón a los profesores de matemática. Yo lo voy a explicar como yo lo entiendo, cómo funciona. Así que bueno, allá vamos. Bueno, ¿cómo hacemos para representar los valores negativos en el procesador? Bueno, cuando los ingenieros desarrollaron las computadoras, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar, si consideramos, por ejemplo, acá en un registro, ¿no? Por ejemplo, de 32 bits. Si necesitamos usar números negativos, vamos a hacer que eh, hasta la mitad de la capacidad de almacenamiento sea positivo y de la mitad hasta el final que sean negativos. Vamos a poner un ejemplo a ver si se entiende, para que se entienda mejor. Por ejemplo, el número más pequeño sería el 0. ¿Sí? Esto sería para 32 bits, que son 4 bytes, sería el número más pequeño. Y el número mayor sería FFFFFFF, ¿correcto? Ahora bien, entonces lo que hicieron ellos fue usar la mitad de capacidad para positivo y de la mitad para el final para negativo. Por ejemplo, si yo divido el valor máximo, lo divido por 2, me va a dar 7FFFFFF. Con lo cual, yo puedo deducir que 7FFFFFF sería el máximo positivo, ¿no? En caso de sign, ¿no? O sea, en caso de que considere el signo. Y después tendría que, a partir del número siguiente, que sería 80, empezarían los negativos. Pero, ¿qué pasa? Acá en el medio, donde se juntan los dos valores máximos. Este sería el máximo negativo. Y después se iría decrementando hasta llegar a FF, que sería el mínimo negativo. ¿Sí? O sea, el -1. ¿Correcto? Bueno, esto siempre y cuando yo considere el registro completo, o sea, un The Word. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con un Word, que serían 2 bytes, el máximo positivo sería 7FFF. Y si estoy trabajando con un byte, el máximo positivo sería 7F. A partir de acá empezarían los negativos, ¿sí? El mayor sería 8000 y sería decrementando hasta llegar a FFFF. Y para lo mismo para un byte, 80 sería el mayor negativo y se iría decrementando hasta llegar a FF. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.